Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español y estamos contentos de que usted esté con nosotros en esta tarde. Estamos en medio de esta serie, es el mensaje número 4 que hemos titulado De Pedro a Cefas. Y estamos tomando esos encuentros que el apóstol Pedro tuvo con Jesús, desde su llamamiento hasta a otros eventos como su negación el día antes de la crucifixión de Jesús. Pedro se parece a nosotros, hemos dicho a través de esta serie, en el sentido de que Pedro, la vida espiritual y de fe de Pedro estuvo en en el arriba y abajo, en otras palabras, tuvo momentos de gloria y momentos también de fracaso. Tuvo momentos en la montaña y momentos en el valle, lo cual es parecido a nuestro estilo de vida cristianamente hablando. La semana pasada se habló acerca de uno de esos momentos momentos de gloria, donde el apóstol Pedro, al llamado de Jesús, Pedro caminó sobre las aguas. Ese es uno de los eventos más extraordinarios en la vida del apóstol Pedro. Creo que no hay otro evento en la Biblia donde alguien haya caminado sobre las aguas, excepto Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, todas estas cosas nos ayudan a nosotros y nos dan esperanza, sabiendo de que aún siendo Pedro de la forma que fue, Jesucristo lo usó, Dios lo usó de una forma poderosa a través de la historia de la iglesia. Hay unas estadísticas que están documentadas por ahí, lo cual de alguna forma a nosotros son alarmantes, si las podemos ver de esa forma. Se cree que unos 129 millones de norteamericanos están padeciendo de alguna enfermedad crónica, llámese cáncer, diabetes, obesidad o incluso hipertensión. Estas cosas son comunes en el día de hoy. Unos 129 millones de personas, casi la mitad de la población de los Estados Unidos. Yo soy parte de esa estadística. Por otro lado, se cree que esto no va a mejorar. Yo no sé si el sistema nos está enfermando a propósito o simplemente es un descuido de nosotros, no sé. No me voy a meter en eso, pero el hecho es que para el año 2030 se considera que unos 170 millones de norteamericanos estarán padeciendo de alguna enfermedad crónica como las que acabo de mencionar. Es más, se dice que 5 de cada 10 muertes está relacionada directa o indirectamente con enfermedades crónicas. 5 de cada 10 de estas muertes están relacionadas directa o indirectamente con enfermedades crónicas, como la que acabamos de mencionar, llámese cáncer, diabetes, obesidad o hipertensión. Ahora, tomando eso en cuenta, es lógico pensar de que la preocupación más grande de los seres humanos es la salud, es su salud, ¿verdad? Y esto ha traído, ¿verdad?, un gran negocio, ya sea en la rama médica, y que a veces considero que es una de las razones por las cuales se están enfermando, quizás a propósito, no sé, pero es un negociazo en el área médica. Pero también se ha vuelto un negocio en el área de la fe, donde personas sin escrúpulos manipulan las emociones y las necesidades de las personas para prometerle cosas que realmente a veces ni suceden, ¿no? Pero una de las cosas que sí vamos a hablar en esta tarde es el hecho de que esta tarde vamos a hablar de una historia de compasión. Jesús fue conocido como un hombre que fue compasivo. Digo hombre porque fue hombre y Dios al mismo tiempo. Fue compasivo con la necesidad de la gente. Obviamente que en la vida natural de las personas, Jesús no sanó a todas las personas. Y eso es una pregunta que vamos a tener quizás respuesta hasta el día que estemos en su presencia. Pero el hecho es que al ser una historia el día de hoy, una historia de compasión, quiero decirles algo, y quizás esto les suene medio extraño porque quizás no lo ha visto de esta manera, es que Jesús siempre sana. Jesús siempre está sanando. Y quizás usted está pensando, bueno, antes de que usted deje de escucharme, quiero que sepa una cosa. Es probable que usted diga, bueno, eso no es lo que yo he experimentado.
Quizás usted diga, eso no fue lo que le pasó a mi madre, eso no es lo que pasó con mis seres queridos, a quienes he amado tanto. Y si eso sucedió, yo lo siento, porque no pasó lo que usted quizás le había prometido. Pero una de las realidades es que Jesús siempre está sanando. Especialmente cuando usted y yo encontramos o dan esa información o esa noticia de una enfermedad como un diagnóstico de cáncer, ¿no? Eso es devastador. Nosotros en la familia ya hemos tenido esta amarga historia, esta amarga desenlace del cáncer. Y eso yo le puedo decir con firmeza y con seguridad que es muy difícil afrontarlo, especialmente cuando un ser querido está pasando. Entonces, cuando escuchamos la palabra que Jesús siempre sana, decimos, bueno, a mí no me pasó eso. Pero hay una cosa que debemos entender en esto, y quizás la respuesta que le voy a dar más adelante tiene que ver, es bíblica, una respuesta bíblica. Ahora, como dijimos cuando comenzamos esta serie, Pedro fue llamado por Jesús a seguirlo, ¿no? Jesús le dijo, ven, sígueme, y Pedro lo siguió. En la historia de Pedro, Pedro tiene una familia y específicamente tiene, creemos, ¿verdad? Una suegra. Y en esta historia que vamos a ver ahora, Pedro está en su lugar natal, en su pueblo natal. Jesús está con ellos y los discípulos. Probablemente están quedándose en la casa de Pedro, pero cuando llegan se dan cuenta de que la suegra de Pedro está enferma. Y el versículo nos va a enseñar, en un momento lo leemos, que dice que la gente le decía a Jesús, hey, sánala Jesús, cúrala, ¿no? Porque es natural, ¿no? Que cuando vemos a alguien enfermo quisiéramos ver la salud para esa persona. Entonces, es cuando va a suceder este milagro. Pero ¿qué es un milagro? ¿Qué viene? ¿Cómo podemos definir un milagro? Hay un escritor y un hermano al cual aquellos que hablan inglés, yo les aconsejo leer sus libros. Tiene varios libros. Pero el actor se llama Lee Strobel. Él era un agnóstico que se convirtió al cristianismo cuando él se dedicó a estudiar con el fin de probar de que Dios no existía. Y en medio de esa búsqueda, él encontró a Cristo como Señor y Salvador. Y él tiene un libro que se llama El caso de los milagros, the Case of the Miracle, The Case for Miracles. Y él define la palabra milagro de esta forma. Dice que milagro se puede definir como un evento producido por el poder de Dios, que es una excepción temporal al curso ordinario de la naturaleza, con el propósito de mostrar que Dios ha actuado en la historia. Me encanta esta parte porque tiene sentido como él lo define, que es un evento producido por Dios, ¿ok? Producido por Dios, no tiene explicación. Los milagros no tienen explicación lógica, que es una excepción temporal. Es una excepción temporal al curso ordinario de la naturaleza. En otras palabras, todos nosotros vamos a tener enfermedades, todos nosotros el curso de la naturaleza es que nacemos, vivimos y vamos a morir. Ese es el curso de la naturaleza. En medio de ese curso, usted y yo tenemos enfermedades, nos enfermamos porque estamos obviamente en un mundo imperfecto. Y entonces cuando surge un milagro, Dios obra en ese curso, Dios interviene en un momento indicado del curso de la vida, pero es un evento aislado. En otras palabras, Dios interviene temporalmente en el curso de la vida y opera un milagro en los seres humanos. Así es como lo describe él. Así que a lo largo del ministerio de Jesús y a lo largo de las Escrituras, vemos a Jesús realizando milagros, e incluso algunos de sus apóstoles. Ahora, lo cual nos indica el poder de Dios para alguna excepción temporal o curso de la historia. Ahora, Jesús era un hacedor de milagros.
Jesús era un hacedor de milagros. Dijo era, ¿por qué? Porque ya tiempo pasado, el milagro que ocurrió aquí. Nuestro Dios es un Dios que obra milagros y hay que entender eso. Dios obra milagros. Interviene en el curso de la vida de una forma temporal, no definitiva. ¿Por qué? Porque una persona que sea sanada probablemente se enferme de otra enfermedad en el curso de la vida. Entonces es una solución temporal, de alguna forma, para decirlo de otra forma. Lo que sucede de vez en cuando es que Dios interrumpe la forma normal en la que opera la vida, que opera nuestro mundo, y hace algo extraordinario para poder recibir gloria y crédito, porque es algo único que esa situación, que sucede en esa situación particular. Ahora, por supuesto, cuando pensamos en milagros, los milagros principales en los cuales hacemos énfasis son los milagros de la salud. Los milagros de la salud, ¿verdad? Y esos son a los cuales nosotros nos apegamos. Ahora Jesús dijo a Pedro, ¿verdad? Sígueme, y Pedro ahora lo está siguiendo. No todos sabemos esa parte. Entonces, esta historia, estos mensajes, son para aquellos, definitivamente, para aquellos creyentes en Cristo. Ahora, Dios no ha prometido nunca sanidades físicas para las personas que todavía no le conocen. Aunque Dios obra. En su amor, en su misericordia, en su gracia, en su compasión, Dios sigue sanando a personas. Eso es obvio. Entonces, el pasaje de hoy nos dice, vamos a ver qué es lo que dice el pasaje de la historia del día de hoy. Está en Lucas 4, 38 y 39. Pasaje bastante conocido. Dice, aquel día después de salir de la sinagoga, Jesús se fue a la casa de Simón. Y allí encontró a la suegra de este muy enferma, con mucha fiebre. Todos le rogaban, por favor, cúrala. Y él se puso de pie junto a la cama y dijo, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y ella se levantó al instante y les preparó comida. Lucas es un poquito más específico en esto y me encanta su relato porque él siendo doctor, él conocía quizás todos estos asuntos. Y él dice que estaba enferma de una gran fiebre, una fiebre muy fuerte. Ahora, esto es un evento producido, escúcheme, este es un evento producido por el poder de Dios, que es una excepción temporal al curso ordinario en la vida de la suegra de Pedro. Ahora, entendemos esa parte. Ahora bien, en aquellos días, si tenías fiebre, tu cuerpo o bien la combatías y seguías con vida, o si cedías a la fiebre y obviamente podías morir. Pero Dios interrumpió la historia la historia de la suegra de Pedro. La interrumpió y operó o hizo este milagro en la vida de esta mujer que estaba enferma, en presencia de todos. En presencia de su yerno, en presencia de sus discípulos, en presencia quizás de más personas. Lo hizo para mostrar que Dios actúa en la historia de las personas. Ahora bien, como dije, como es natural, hacemos mucho énfasis en el día de hoy en las sanidades espirituales, en las sanidades físicas. Pero hay una en particular, hay una sanidad, como decimos, ¿verdad? Que Jesús es un hacedor de milagros. Es un hacedor de milagros. Y la salvación, por ejemplo, la salvación es el milagro quizás más grande que jamás podemos experimentar. Es el milagro de la salvación. La salvación que opera en usted. El cambio que opera en usted. La transformación interna. La paz interna, la sanidad espiritual que sucede en cada ser humano que recibe a Jesús como Señor y Salvador, eso es un milagro. Nosotros no le hacemos mucho énfasis a eso, porque a veces tristemente en la iglesia si alguien se salva, sí, se salvó, qué bien, ¿verdad?
Pero si hubiera una persona sanada de cáncer, una algarabía, nos alegramos por eso. Pero a veces no nos contentamos, no nos alegramos por ese milagro, porque realmente, ¿quién puede transformar una persona? ¿Quién puede hacer que la muerte ya no tenga poder sobre esa persona? ¿Quién puede hacer, o qué ciencia, o qué doctor puede hacer que esa persona ya no tenga el poder, no sea controlada por el pecado? Que esa persona sea curada espiritualmente para la eternidad. Por eso decimos, ahí vamos contestando la pregunta de que Jesús siempre sana. Entonces, esa salvación es la que yo, por ejemplo, el milagro que yo recibí cuando yo recibí a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Yo reconocí que era un pecador y que le confesé mis pecados, y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Él entró a mi corazón, transformó mi corazón. Jesús, mire, escúcheme bien, cuando pasa este milagro de la salvación, Jesús transforma a las personas. Yo he visto personas transformadas de un drogadicto a una persona consagrada y viviendo para el Señor. He visto personas religiosas dejando su religión y convirtiéndose en un seguidor fiel de nuestro Señor Jesucristo. He visto personas de todas clases, personas alcohólicas transformando sus vidas, porque Jesús transforma. Es el milagro de la transformación, de la regeneración, del cambio. No es una modificación que hace Jesús. Por lo tanto, esto es grande. Es el milagro más grande que puede existir. Y aquí en la iglesia Vida Real, por ejemplo, vemos constantemente personas viniendo a los pies de Cristo. Estamos viendo esos milagros de Jesús salvando a las personas. Ese es un milagro que deberíamos darle más énfasis. Es más, dice la Biblia que cuando Lucas también lo habla, cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en el cielo. ¿Se imagina eso? Hay celebración en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque se ha ejercido un gran milagro de transformación, de cambio, de una nueva vida. Volvió a nacer, imagínense eso, volvió a nacer espiritualmente. Por eso 1 Corintios habla de eso, ¿no? 5:17. De que somos una nueva criatura. Eso es un milagro. Ahora, Jesús es un hacedor de milagros, como cuando usted y yo merecemos el infierno y en cambio recibimos el cielo. Imagínense, wow. Usted y yo, por pecadores, por transgresores de la ley y de la palabra, nosotros merecemos el infierno, pero en cambio Él nos dio el cielo. Ese es un milagro que debemos de estar felices y contentos nosotros en la vida. Pero ahora, yo he visto también personas que han sido sanadas físicamente. Ahora en el COVID, por ejemplo, tuvimos personas nosotros que fueron sanadas milagrosamente. Dios las levantó literalmente de la muerte. Dios los volvió a dar vida otra vez. Me imagino que cada milagro tiene un propósito de vida, para que vivas para Él, para que seas una persona dedicada, consagrada, amante de Dios y de las personas y sirviendo en su obra. Me imagino yo que el que Dios te haya sanado o haya sanado a una persona de una enfermedad es porque Dios tiene un propósito. Dios quiere glorificarse a través de ese milagro para dar a conocer a las personas que Él está actuando en la historia de la humanidad todavía. Hay un pasaje en segunda de Corintios capítulo 12 del 7 al 10, lo voy a leer, y esto es lo que dice. Aunque dice, he recibido revelaciones tan maravillosas de parte de Dios, para que no me enorgullezca. Me fue dada, dice el apóstol Pedro, un aguijón en la carne, una espina, un mensajero de Satanás que me atormenta y me impide enorgullecerme. 3 veces diferentes le rogué al Señor que me la quitara, y cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesita, bástate mi gracia. Ahora nosotros conocemos esa historia. Pedro tenía esta enfermedad, no sabemos qué es, pero es una enfermedad que
probablemente le ayudaba a a Pablo a depender más de Dios. Y lo que Dios le decía en respuesta era: mi gracia es todo lo que necesitas, porque la gracia es lo que nos da el poder para soportar todas las vicisitudes, todas las enfermedades, todas las dificultades que nosotros enfrentamos cada día. Ahora, hay que decir esto: muchas de las enfermedades que nosotros tenemos es producto de nuestro comportamiento. Es producto de nuestro comportamiento alimenticio, de nuestra desorden alimenticio, y muchas de estas enfermedades son relacionadas con eso. Pero aún así, Dios en su misericordia sigue obrando para nuestro bien, para nuestro beneficio. En Filipenses dice, porque para mí para mí mi vivir es vivir para Cristo y morir es aún mejor, decía Pablo. ¿Por qué? Porque él sentía que él había una sanidad interior, una sanidad física en él, una sanidad espiritual en él. Por lo tanto, no tenía temor quizás a la muerte. ¿Verdad? Dios siempre sana. Hemos dicho que Dios siempre sana. Ahora, ¿por qué dijimos esto? A veces Dios sana de manera espectacular, como lo hizo con la suegra de Pedro, como lo hizo con muchos paralíticos que volvieron a caminar, como lo hizo con los leprosos que se sanaron al instante, como lo hizo con el paralítico de Betesda. En fin, hay muchos milagros que sucedieron en ese momento. Entonces, Dios a veces obra de esa forma espectacular. A veces Dios sana a través de médicos y enfermeras y medicina. Y esta parte, a veces algunos dicen, bueno, eso no se le llamaría milagro. Pero Dios le ha dado capacidad a personas con conocimiento para poder ejercer a través de la ciencia, ejercer cosas y sanidades en las personas. Lo cual también se puede considerar como un milagro. Las sanidades a través de personas. Jesús usó elementos para sanar muchas otras cosas, no solamente la palabra, pero usó incluso el lodo para sanar la ceguera de cierta persona. Eso nunca se había visto. Por lo tanto, también es un milagro. Pero cuando decimos que Dios siempre sana, a veces, mire bien, esto no nos gusta, pero Dios a veces sana a través de la muerte. A través de la muerte. Incluso, hay que recordar que la vida es temporal, pero si eres un seguidor de Jesús, sea lo que sea que estás atravesando en esta vida, sea el dolor, el sufrimiento, lo que estés enfrentando, no es que no importe. No, sí me importa. A mí como pastor me importa. Pero el punto es que Dios va a usar, ¿verdad? Enfrentas en este dolor. Yo oro para que Dios te sane instantáneamente. Esa es mi oración. Si eso no funciona, Dios puede usar a la medicina, a los doctores, enfermeros, la ciencia para sanarte. Si eso no funciona, oro para que Dios te sane y a través de los profesionales. Y por último, si Dios no elige ninguna de esas opciones, si Dios no elige intervenir en el curso de nuestra vida o tu vida, ¿ok? Entonces, la otra opción es, cuando llegues al cielo, ya no habrá más enfermedades. Habrás sido sanado para siempre. Apocalipsis dice que allá en ese lugar ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Y esto es específicamente para aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, que Cristo es su Señor, que Cristo es su Salvador. Han sido, al entrar, al partir de aquí, entrar a la eternidad, habrá sido sanado para siempre. Y ya la muerte, ni la muerte tendrá acceso. La enfermedad es el cáncer, la hipertensión, la diabetes, cualquier otra enfermedad crónica ya no tendrá alcance, ya no te podrá tocar, porque estarás en la presencia del Señor en la eternidad de la perfección. Por eso es que hemos dicho que Jesús siempre sana. A veces te puede sanar en esta vida, pero
en muchos casos, como ha sucedido en la historia de la Biblia, las personas fueron sanadas hasta que estuvieron en su presencia. Como el apóstol Pablo, por ejemplo, que dice que ese aguijón que tenía en su carne se lo llevó hasta el día en que lo decapitaron, obviamente, en Roma. Por lo tanto, Jesús siempre, en ese sentido es que hemos hablado de que Jesús siempre va a sanar. Y gracias por su muerte y resurrección en la cruz y resucitar de esa tumba, es que ahora usted y yo podemos disfrutar de una forma espectacular de esa sanidad aún en la eternidad. Eso es alentador. Así que si usted está luchando con una enfermedad, y a veces nos decepcionamos, ¿verdad? Porque no vemos un milagro y hemos orado por mucho tiempo por ese milagro. Bueno, ese es el curso de la vida de todos nosotros. Nacemos, morimos físicamente. Y a veces queremos, obviamente, esos milagros en nuestra vida, ¿verdad? Natural aquí. Pero es probable que no suceda. Es probable que no suceda ese milagro aquí. Pero ya esa enfermedad será erradicada, será cancelada el día que entres a la presencia del Señor después que hayas partido de esta vida. Esto nos debe de motivar a seguir adelante, a seguir avanzando en el camino del Señor, a seguir confiando y dándole gracias al Señor porque, escúcheme, la vida es temporal, la vida es breve, es breve. Pero yo sé que algunos me están diciendo, bueno, es que a mí se me hace eterno estos años con esta enfermedad crónica que tengo. Pero sí, si usted compara la brevedad de la vida con la ausencia del tiempo de la eternidad, no se compara en absoluto. Y allá con el Señor ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedades. Eso es extraordinario. Porque sucedió primero el milagro de la salvación en su vida. Por lo tanto, eso conlleva a la sanidad física también, eterna. Y eso debemos dar gracias a Dios porque eso es posible hoy para aquellos que están en Cristo, para aquellos seguidores de Cristo. Hay otros pasajes en la Escritura. 1 Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda la ansiedad, porque Él cuida de ustedes. En medio de las enfermedades, quizás no recibas ese milagro de sanidad. Y muchos dirían, es que es falta de fe. No. Jesús dijo, yo voy a estar contigo en medio de la enfermedad. Él te va a dar paz, te va a dar tranquilidad en medio de la enfermedad. La gracia, su gracia, va a estar contigo a través de la enfermedad también. O también quizás puede intervenir en el curso de tu historia, puede intervenir de una forma sobrenatural y te sane. Pues probablemente pase eso. Y mi oración es que eso suceda. Todos oramos de esa forma a veces aquí. Ahora, en el libro de Santiago 5:14 dice que si alguien está enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia y esos ancianos deben de ungir a las personas enfermas con aceite y orar por ellas y pedirles por la sanidad. Es natural orar por esto, porque todos queremos sanidad. Yo sé que cuando una persona está sufriendo de una enfermedad o de un dolor o un sufrimiento, esa persona, lo que la persona quiere es estar sana. Eso es lo que quiere. Y eso es parte de la naturaleza de nosotros. Gracias por oírnos, escucharnos esta tarde una vez más. Que Dios me lo siga bendiciendo. Gracias. Amén.